Hola, bienvenidos a mi canal de Marcela Ibagón Psicología. Como siempre, hemos generado este espacio de reflexión y aprendizaje para ustedes. En este caso, especialmente dirigido a mis estudiantes de psicología de últimos semestres de la carrera que van a iniciar su práctica clínica. Este es un ejercicio que quiero que tengamos muy en cuenta para el desarrollo de las habilidades que requerimos para iniciar nuestra práctica clínica. Mi nombre es Marcela Ibagón, yo soy psicóloga clínica, soy especialista en adicciones, especialista en trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica. Soy directora de Marcela Ibagón Psicología, en donde desarrollamos psicoterapia online con varios profesionales que trabajan conmigo y además de esto, pues soy su docente de prácticas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, digámoslo así, el nivel inicial introductorio de lo que implica tener una práctica clínica. Y este video o dos videos que vamos a hacer están directamente pensados en que ustedes adquieran algunos conocimientos básicos iniciales para que tengan herramientas para iniciar su práctica profesional. El día de hoy vamos a trabajar dos temas en dos videos diferentes. Este primer video vamos a trabajar las relaciones terapéuticas. ¿Qué es esto de la relación terapéutica? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hace parte de nuestro ejercicio o quehacer psicológico? Y el segundo tema son habilidades clínicas como tal. Entonces vamos a empezar, espero les sirva este video y evidentemente lo utilicen como herramienta para desarrollar sus habilidades. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a definir qué es una relación terapéutica. Goldstein y Myers nos dicen que son sentimientos y actitudes que los participantes en la terapia tienen entre sí y la manera en que los expresan. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nosotros, cuando tenemos una relación terapéutica o hacemos una intervención, pues evidentemente se generan sentimientos, emociones, tanto del consultante como de nosotros hacia ellos, y esto lo tenemos que aprender a verificar y a regular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como profesionales tenemos que aprender a manejar y tenemos que propiciar que la relación terapéutica sea efectiva, porque esta es la base del éxito de la psicoterapia. Si no hay relación terapéutica, no existe psicoterapia. Entonces, digamos que esta es una gran herramienta para ustedes. Las características de personalidad o personales que debe tener un terapeuta o un psicoterapeuta son bastante determinantes. Corner y Cornier nos dice que hay algunas características que son absolutamente importantes para que tú puedas ser psicoterapeuta. Entonces, la primera, el interés por las personas. Para poder ser un buen terapeuta te debe gustar estar con la gente, te debe gustar escuchar, no te debe incomodar que las personas te cuenten sus problemas, debes tener, digamos, como tal, una habilidad de empatía, de escucha activa. Esto significa que nosotros en muchas medidas nos convertimos en esa persona que quiere ayudar a la otra persona que lo necesita y se convierte casi que en, digámoslo así, en un perfil que debemos manejar y sobre todo como en una vocación. Si no tenemos la vocación de ayudar a las personas, pues posiblemente no vamos a poder ser buenos psicoterapeutas. ¿Listo? La segunda condición o característica es que hay que aceptar que hay estilos de vida diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen distinta raza que nosotros, distintas costumbres, distintas religiones, distintas formas de vida a la nuestra, y nosotros como terapeutas no podemos basarnos en cómo percibimos el mundo y prejuiciar a nuestros pacientes. Es decir, que tenemos que tener una mente abierta para escuchar cualquier tipo de conversación o cualquier tipo de vivencia que incluso esté en contra de nuestros propios estilos de vida o formas de pensar o creencias. Es decir, que el terapeuta, antes de empezar la consulta con cualquiera de sus pacientes, tiene que hacer lo que se llama un desmonte emocional, en donde nosotros realmente lo que hacemos es entrar en blanco y ser muy objetivos con la persona a la que estamos atendiendo. Bueno, otra característica importante es el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir el autoconocimiento? Es aquí donde yo sé cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas que tengo que trabajar y qué me falta por trabajar. Eso es muy importante y les voy a decir por qué. Hay situaciones o circunstancias o personas o problemáticas que nos cuestan más que otras. El terapeuta debe estar en capacidad de entender que no puede manejar todos los casos, que hay casos que le superan emocionalmente o lo activan emocionalmente, y es preferible que el terapeuta diga hasta aquí llego y
posteriormente, digámoslo así, lo pueda remitir ese paciente a otro profesional. Es muy importante. Otra cosa importante que debemos tener se llama autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy posible que cuando nosotros recibamos a nuestros pacientes o consultantes, ellos nos cuenten cosas muy difíciles, pues precisamente por eso están viniendo con nosotros a nuestra terapia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de autorregularnos, aunque lo que nos estén contando o nos estén comentando los pacientes sea algo demasiado triste, demasiado fuerte o que nos dé miedo. ¿Qué quiere decir? El terapeuta tiene que tener la capacidad de autorregulación, porque lo que implica o lo que se necesita en la terapia es que el terapeuta no se vincule directamente emocionalmente con lo que el paciente está sintiendo, sino sea capaz de escucharlo, entenderlo y orientarlo y llevarlo obviamente a la tranquilidad. Bien, terapia personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Cornell y Cornell nos dicen algo muy importante, que es algo muy importante y que de pronto aquí en Colombia no es tan factible que pase, pero es demasiado importante. Y es que nosotros como tal, como profesionales, tenemos que hacer psicoterapia. ¿Por qué? Porque no somos seres construidos, porque siempre tenemos cosas por trabajar y evidentemente esto no lo podemos hacer con el consultante enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un problema de tipo emocional, si tengo alguna tarea emocional, algún trauma o alguna problemática de base, yo debo trabajar en mí. ¿Por qué? Porque puedo sesgar mi psicoterapia, puedo proyectar esa emoción, puedo proyectar ese dolor, puedo proyectar mis miedos y sesgar o dañar a una persona emocionalmente. Entonces eso es muy importante. Conocimiento de diversos contextos culturales. Claro, nosotros tenemos que saber o aprender a indagar o reconocer diversas formas de vida. A veces cuando nos llegan pacientes que son muy distintos, por ejemplo indígenas, por ejemplo es población afrocolombiana o por ejemplo población que tiene prácticas distintas o que en algunos casos son censuradas, tenemos que documentarnos acerca de esas diversas formas de pensar, porque no podemos hacer prejuicios sobre lo que el paciente nos está contando o nos está viniendo a referir acerca de su vida personal, y menos debemos hacer un ejercicio de exclusión o, por ejemplo, generar acciones peyorativas o agresivas frente a la persona, aunque no estemos de acuerdo con lo que está pasando en su vida. ¿Ok? Energía y persistencia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener esta característica personal para poder ser terapeutas. ¿Por qué? Tenemos que entender lo primero. El paciente puede en alguna medida o en muchas medidas volver a recaer en la conducta que le está haciendo daño, en la conducta disruptiva, llámese adicción, llámese volver con el agresor, por ejemplo, llámese volver a viejas rutinas o hábitos que le hacen daño, un ejemplo, autolesionarse. Bueno, entonces la energía y la persistencia está enfocada en ¿qué? En que debo superar mi propia frustración como terapeuta para poder reorientar, entender y sobre todo aceptar que el proceso terapéutico no es lineal, sino que es un sub y baja, me hago entender. O sea, el paciente no siempre va hacia arriba, tiene retrocesos, tiene miedos, tiene resistencias que yo tengo que aprender a manejar. Bueno, principios éticos y profesionales. Hombre, evidentemente esto es algo súper importante. ¿Por qué? Pues evidentemente porque nosotros tenemos que entender que hay un código deontológico de psicología en el que nos impide, por ejemplo, generar negocios con nuestros pacientes, generar vínculos emocionales, vínculos sexuales, inferir o interferir para que el paciente haga contratos o firme cosas para que nosotros saquemos beneficio, el principio de la confidencialidad, esto por nombrarles algunos. Entonces tengan en cuenta que todo esto que nosotros estamos hablando hoy en cuanto a la relación terapéutica es absolutamente importante para que ésta tenga éxito. Hay algunas motivaciones que son funcionales y disfuncionales asociadas al psicoterapeuta. Motivaciones funcionales en cuanto yo tengo la experticia, tengo, digámoslo así, tengo la facilidad del habla, tengo la facilidad de escucha. Esa es una motivación funcional. Y disfuncional tiene que ver también en qué capacidad tengo yo de soportar ciertas frustraciones, por ejemplo, que mi paciente no quiera volver conmigo, por ejemplo, que mi paciente también, digámoslo así, no entienda qué es lo que yo estoy haciendo o piense
que realmente la terapia no le está funcionando. Estas motivaciones emocionales, tanto éticas como morales, como de lo que hablábamos al principio acerca de lo que es por qué soy psicólogo y para qué soy psicólogo, tienen mucho que ver con el ejercicio de la ética profesional y sobre todo de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? De tener unas buenas estrategias terapéuticas para poder hacer intervención. Las actitudes básicas que yo debo tener, básicas que favorecen la relación terapéutica, ya para ir cerrando este video corto, es lo siguiente. Hay estudios de diversas orientaciones terapéuticas y con diversos problemas, ejemplo, trastornos de ansiedad, depresión, terapia de pareja, problemas maritales, incluso trastorno mental, han demostrado que existen asociaciones significativas, ¿cierto?, y positivas entre estas actitudes que les voy a explicar y el resultado del tratamiento. Entonces tengan en cuenta que esto es muy importante. ¿Quién nos dice esto? Schaap, Hoding, en 2000 nos dijeron esto, y en esto tengamos en cuenta que lo hemos visto y lo hemos vivido todos los días quienes nos dedicamos a hacer psicoterapia. Entonces, uno, la escucha activa. Hombre, ¿quién no lo dice? Cormier y Cormier, otra vez ellos nos dicen que es importante la escucha activa. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a escuchar, entender qué es lo que el paciente me dice, qué es lo que me quiere decir, el lenguaje, el metalenguaje, la kinestesia. Eso también hace parte de todo el proceso de escucha activa. Algo súper importante, súper importante, y creo que Rogers en su psicoterapia centrada en el cliente nos hablaba sobre la empatía. Ruiz y Villalobos nos dicen que es demasiado importante, y claro que sí, la empatía es aquella capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro, de entender qué es lo que está pasando, cuáles son las motivaciones que tuvo para hacer o no hacer alguna cosa, y sobre todo no juzgar. Eso es muy importante. La empatía yo diría que es la base de la psicoterapia, porque si el paciente siente adherencia contigo, va a volver contigo. Bien, aceptación incondicional, eso nos lo dice Truas y Kafuk. ¿Qué quiere decir esto? La aceptación incondicional habla de que yo tengo que aceptar quién es mi paciente, cuál es su historia, acepto incondicionalmente qué es lo que siente sobre ciertas cosas en las que incluso yo no estoy de acuerdo, y evidentemente acepto que en definitiva este proceso no es mío, sino es un proceso de él, y que el paciente es el protagonista de esto, no el terapeuta. Y algo que nos decía Beck, todos conocemos a Beck y su teoría y su psicoterapia y su prueba de depresión y ansiedad, que creo que es lo que lo ha hecho más famoso en la intervención que tiene él en psicología clínica. Y él nos habla de la autenticidad, y la autenticidad es tan importante. Cada uno de nosotros como terapeutas generamos, digámoslo así, estilos para hacer psicoterapia, y eso es súper importante. Entonces hay personas más cálidas, otras más rígidas, pero definitivamente la autenticidad, ser como somos, digamos que la terapia no se sienta como que tú estás a gran distancia del paciente o que tú estás en un nivel superior y el paciente está aquí abajo. Eso es súper importante. Bien, características del terapeuta. ¿Qué características debemos tener? Cordialidad, competencia, es decir, saber lo que hacemos y por qué. Esto habla desde la ciencia, obviamente, y terapias validadas científicamente. Confianza en lo que hacemos. Atracción, ¿qué quiere decir eso? Que logremos que el paciente, digámoslo así, nos entregue lo que necesitamos en cuanto a información, que haga los ejercicios, que se sienta comprometido con nosotros. Eso es importante. Y un grado de directividad. Evidentemente el paciente debe sentir que tú le estás haciendo seguimiento, que lo estás orientando, que sabes por dónde quieres orientarlo, que le estás enseñando habilidades. Eso es muy importante. ¿Quiénes nos dicen esto? Goldstein y Myers otra vez. Algo que se llama alianza terapéutica, que es el concepto con el que quiero finalizar. Bourdin en 1979 nos habló sobre esto y propone el concepto de alianza terapéutica como un elemento indispensable en la psicoterapia. Tiene su origen en el modelo psicoanalítico, evidentemente, pero en la actualidad se ha convertido en un concepto común en todos los enfoques de intervención clínica. Se refiere a tres componentes importantes que se interrelacionan entre ellos. Habla Bourdin sobre el vínculo terapeuta-cliente, los objetivos y las tareas que quedan en la terapia.
¿Qué quiere decir eso? El vínculo, cómo se siente el paciente conmigo y cómo me siento yo con el paciente, que eso es muy importante. Los objetivos en común en los que llegamos para orientar la psicoterapia y evidentemente las tareas de la psicoterapia, es decir, el alcanzar metas, el que el paciente genere cambios en su vida ostentables, visibles, que yo los pueda ver, que pueda haber un avance en él. ¿Listo? Bueno, digamos que hasta aquí llega este video informativo y casi que nuestra clase en la cual estamos hablando de la relación terapéutica. Esperen el segundo video donde vamos a trabajar lo que son habilidades clínicas. Les agradezco mucho estar conmigo, espero hayan aprendido y pongan en práctica esto que trabajamos hoy.